Me llamo Anand, tengo 37 años, y hasta hace 9 meses, mi vida era perfectamente predecible. Como auditora financiera senior, mi existencia transcurría entre balances, estados de cuenta y proyecciones fiscales. Cada mañana me despertaba a las 6:30 en punto. Tomaba mi café negro sin azúcar, mientras revisaba los mercados asiáticos en mi tablet, y emprendía el mismo trayecto de 25 minutos hacia el Distrito Financiero de Madrid. Mi piso en las afueras era funcional, moderno, con muebles de diseño escandinavo que más parecían decorar una revista que un hogar. Mi coche, un sedán alemán de gama media, olía todavía nuevo, después de 3 años. Todo en mi vida estaba medido, calculado, optimizado. No había espacio para sorpresas, ni para preguntas existenciales. El mundo espiritual me parecía un refugio para gente sin la fortaleza mental para enfrentar la realidad. Yo era una mujer práctica, racional, cuyas decisiones se basaban en datos y evidencias tangibles. Crecí en una familia que, aunque nominalmente religiosa, no practicaba la fe de manera significativa. Asistíamos a misa en Navidad y en los funerales familiares. Nada más. Mi padre era ingeniero, mi madre profesora de matemáticas. En nuestra casa se valoraba el conocimiento científico, el pensamiento crítico, la lógica. Recuerdo que a los 13 años, cuando mi abuela intentó enseñarme a orar, le pregunté con mi característica franqueza adolescente, ¿por qué debería hablar con alguien que probablemente no existía? La tristeza en sus ojos me persiguió durante años, pero yo había decidido firmemente que la fe era para personas que necesitaban muletas emocionales. Durante mi adolescencia, me sumergí en el estudio. Era la mejor de mi clase, siempre compitiendo por las calificaciones más altas, los premios académicos más prestigiosos. No tenía tiempo para amigos cercanos ni para relaciones románticas profundas. Todo era un medio para un fin. Una carrera exitosa, estabilidad financiera, reconocimiento profesional. Aprobé mis exámenes de auditoría con honores. Conseguí un puesto en una de las firmas más prestigiosas de España, y me dediqué en cuerpo y alma a escalar la jerarquía corporativa. Para cuando cumplí 30 años, lo había conseguido todo según los estándares del mundo. Tenía un salario de 6 cifras, viajaba en clase business, me alojaba en hoteles de 5 estrellas cuando tenía asignaciones internacionales. Mis compañeros me respetaban. Mis superiores confiaban en mi criterio. Mis clientes solicitaban específicamente mi servicio. Pero había algo que ningún éxito profesional podía llenar, un vacío profundo en mi interior, que crecía con cada logro aparentemente significativo. Intenté llenar ese vacío de todas las maneras posibles. Compré ropa de diseñador, coleccioné arte contemporáneo, me inscribí en gimnasios exclusivos y clases de yoga caras, salí con varios hombres exitosos, profesionales como yo, pero ninguna relación prosperaba más allá de unos meses. Siempre había algo que faltaba, una conexión más profunda que no lograba establecer. Mi último intento de relación seria había terminado 2 años antes, cuando mi prometido me dio un ultimátum en él o mi carrera. Elegí mi carrera sin pensarlo 2 veces, convencida de que había tomado la decisión correcta, la decisión inteligente, pero las noches en mi apartamento de diseño eran largas y solitarias. A menudo me quedaba despierta hasta las 2 o 3 de la madrugada, revisando documentos de trabajo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque no quería enfrentarme al silencio, a la soledad que me envolvía como una manta húmeda. Tomaba pastillas para dormir con frecuencia, justificándolo como una necesidad del ritmo acelerado de mi vida profesional. La tarde del 14 de marzo comenzó como cualquier otra. Me encontraba inmersa en una auditoría particularmente compleja para un importante grupo hospitalario. Las cuentas presentaban irregularidades que me habían mantenido despierta hasta tarde durante varias noches. Aquel día, necesitaba revisar documentación física almacenada en el archivo central del hospital, por lo que había trasladado mi oficina, temporalmente, a una pequeña sala de reuniones en el 4º piso del edificio administrativo. La sala era fría, impersonal. Las paredes de color beige albergaban diplomas y certificados de calidad. Una mesa de madera clara ocupaba el centro, rodeada por 6 sillas ergonómicas. Yo me había sentado frente a la ventana,
desde donde podía ver el ir y venir de las ambulancias en la entrada de urgencia. Sobre la mesa, mi portátil de empresa brillaba con hojas de cálculo interminables, acompañado por una torre de expedientes que esperaban mi minuciosa revisión. A mi derecha, una taza de café del servicio de cafetería del hospital liberaba un tenue vapor. El reloj de pared marcaba las 4:35 de la tarde. Había estado trabajando desde las 8 de la mañana sin pausa significativa. Mi desayuno había consistido en una barra de proteínas consumida mientras revisaba correos electrónicos. El almuerzo fue un sándwich frío de la máquina expendedora, comido frente a mi portátil mientras comparaba facturas con órdenes de compra. Este era mi ritmo normal, el precio del éxito según yo lo entendía. Mi cuerpo había comenzado a mostrar señales de agotamiento en las semanas previas a dolores de cabeza frecuentes, indigestión crónica, insomnio persistente, pero yo los ignoraba. Tomaba un analgésico y seguía adelante. El trabajo era lo primero, siempre. Recuerdo claramente el documento que estaba examinando, un contrato de suministro de equipamiento médico que presentaba discrepancias entre las facturas y las partidas presupuestarias. Mi mente, entrenada para detectar la más mínima inconsistencia, se concentraba en los números como un halcón en su presa. Cada cifra debía cuadrar. Cada transacción debía estar debidamente justificada. Era mi especialidad, lo que me había valido reconocimiento en mi firma. La precisión era mi religión, el escepticismo mi método. Fue entonces cuando sentí el primer síntoma, una opresión en el pecho, como si alguien hubiera colocado un yunque sobre mi esternón. Respiré hondo, atribuyéndolo al estrés o quizás a la mala postura. Continué trabajando, subrayando con mi rotulador fluorescente una partida que no concordaba, pero la presión aumentó, transformándose en un dolor agudo que se irradiaba hacia mi brazo izquierdo. El sudor frío perló mi frente. Las cifras en el papel comenzaron a bailar, a desdibujarse. Mi primer pensamiento no fue buscar ayuda, sino terminar la revisión del documento. Es sorprendente cómo nuestras prioridades distorsionadas persisten incluso cuando enfrentamos la muerte. Intenté concentrarme en los números, pero mi visión se nublaba cada vez más. El dolor en mi pecho se intensificó hasta volverse insoportable, como si un puño gigante estuviera estrujando mi corazón. Mi respiración se volvió superficial, entrecortada. Gotas de sudor caían sobre el papel, borrando algunas de las cifras que había anotado cuidadosamente. Intenté levantarme para pedir ayuda, pero mis piernas no respondían. El mundo giraba a mi alrededor. Alcancé a ver mi mano derecha aferrándose al borde de la mesa, los nudillos blancos por la fuerza. En ese momento, un pensamiento extraño cruzó mi mente. ¿Esto es todo? ¿Así termina todo? No sentí miedo todavía. Solo una profunda sorpresa de que mi vida tan cuidadosamente planificada pudiera interrumpirse de manera tan abrupta, tan definitiva. Después, solo recuerdo la frialdad del suelo de linóleo contra mi mejilla, el sabor metálico de la sangre en mi boca, donde me había mordido la lengua al caer, y luego, a la oscuridad. No fue como dormirse, fue como si alguien hubiera apagado un interruptor, cortando abruptamente mi conexión con el mundo físico. Lo siguiente que supe fue estar flotando cerca del techo, observando con extraña calma la escena que se desarrollaba abajo. Mi cuerpo yacía inerte en el suelo, rodeado ahora por personal médico que había acudido alarmado. Una enfermera joven, a quien reconocí vagamente de mis visitas previas al hospital, practicaba compresiones torácicas, mientras otro profesional colocaba electrodos en mi pecho. Oía sus voces, como si llegaran a través de un túnel largo y profundo. Fibrilación ventricular, cargando a 200. Clear. Mi cuerpo se convulsionó sobre el suelo cuando la descarga eléctrica atravesó mi corazón. Pero yo no sentía dolor, no sentía miedo. Flotaba en una burbuja de paz absoluta, observando todo con una lucidez que nunca antes había experimentado. Era como si hubiera despertado de un sueño profundo para encontrarme en mi verdadero estado de conciencia. La experiencia era tan real, tan vívida, que mi vida anterior parecía ser el sueño. Los colores eran más brillantes,
los sonidos más claros, mi pensamiento más agudo que nunca. Desde mi posición elevada, podía ver no solo la sala, sino a través de las paredes, como si la materia hubiera perdido su solidez. Observaba a los médicos luchando por mi vida terrenal, mientras yo experimentaba una libertad nunca antes soñada. Podía moverme simplemente pensando en hacerlo, flotar hacia donde quisiera sin esfuerzo. No tenía cuerpo físico, pero me sentía más real, más yo misma, de lo que jamás me había sentido en mi cuerpo de carne y hueso. Vi a través de la pared, hacia la sala de espera, donde una familia lloraba por su ser querido, que acababa de fallecer en cirugía. Vi al cirujano en su oficina, con la cabeza entre las manos, luchando con la culpa de no haber podido salvar a su paciente. Vi a una mujer embarazada en la sala de maternidad, sosteniendo a su recién nacido, con lágrimas de alegría. Vi al conserje del hospital vaciando los contenedores de basura, silbando una melodía mientras trabajaba, completamente ajeno al drama de vida y muerte que se desarrollaba en los pisos superiores. Cada persona era una historia completa, un universo de experiencias, esperanzas y miedos. Fue entonces cuando la luz apareció. No era una luz ordinaria, no provenía de ninguna fuente identificable. Comenzó como un tenue resplandor en el rincón más alejado de la sala, pero rápidamente se expandió hasta llenarlo todo. No era blanca ni amarilla, sino que contenía todos los colores posibles, y algunos que nunca había visto, todos fundidos en una claridad dorada y suave que no hería los ojos, pero que lo impregnaba todo. Esta luz era diferente a cualquier fenómeno físico que conociera. No iluminaba los objetos, sino que parecía emanar de ellos, como si revelara su verdadera esencia. La luz tenía personalidad, inteligencia, amor. No era simplemente fotones rebotando en superficies, sino una manifestación de algo infinitamente más grande. Sentí que la luz me conocía cada pensamiento que había tenido, cada palabra que había pronunciado, cada acción que había realizado. Y a pesar de conocerme tan completamente, me amaba con una intensidad que desafiaba toda comprensión. Con la luz llegó una presencia. No podía verla con claridad al principio, pero la sentía con cada partícula de mi ser. Era una conciencia vasta, amorosa, que me envolvía completamente. No había necesidad de ojos para percibirla, ni de oídos para escucharla. Su comunicación era directa, de espíritu a espíritu, más clara que cualquier lenguaje humano. En ese momento supe, con una certeza que trascendía toda duda, que estaba en presencia de Jesús. No el Jesús de los cuadros religiosos, sino la esencia viviente del amor, la verdad y la redención. La revelación me abrumó. Yo, que había pasado décadas negando su existencia, que había despreciado la fe como superstición para débiles, ahora me encontraba cara a cara con la realidad de su presencia. Mi primer impulso fue retroceder, esconderme, huir de la vergüenza de todos mis años de incredulidad arrogante, pero no había lugar donde esconderse. Y más importante aún, no quería esconderme. A pesar de mi vergüenza, su presencia era lo más atractivo, lo más deseable que jamás había experimentado. La presencia no me habló con palabras, pero nuestro diálogo fue el más profundo de mi existencia. Me mostró mi vida, no como una simple sucesión de eventos cronológicos, sino como un tapiz intrincado, donde cada hilo representaba una elección, una palabra, un gesto, y cómo estos se entrelazaban formando un diseño complejo que afectaba no solo mi camino, sino el de incontables otros. La revisión comenzó con mi infancia. Vi escenas que había olvidado completamente el día que compartí mi merienda con un niño al que todos molestaban en el colegio, y la gratitud en sus ojos. Ese simple acto de bondad había plantado una semilla en su corazón que eventualmente lo llevó a convertirse en trabajador social, dedicando su vida a ayudar a niños en situaciones difíciles. Mi pequeño acto de generosidad había iniciado una cadena de bondad que se extendía mucho más allá de lo que podía imaginar. Vi la noche que pasé en vela, consolando a mi madre, después de la muerte de mi abuela. Sentí el consuelo que mis palabras torpes, pero sinceras le habían proporcionado, como mi presencia había sido un ancla en medio de su dolor. Vi cómo ese momento había fortalecido nuestro vínculo.
como mi madre había recordado esa noche durante sus momentos más oscuros en los años siguientes. Pero también vi momentos menos gloriosos. Vi cuando hurté un pequeño juguete de una tienda a los 8 años y mentí sobre ello. No solo sentí mi propia culpa de entonces, sino el dolor del dueño de la tienda. Un hombre mayor que luchaba por mantener su negocio a flote, para quien cada pérdida, por pequeña que fuera, significaba menos comida en su mesa. Vi cuando difundí un rumor sobre una compañera de clase, por envidia. Experimenté su humillación cuando el rumor se propagó por toda la escuela. Las lágrimas que derramó en soledad. La cicatriz emocional que llevó durante años. Vi cómo esa experiencia la había vuelto desconfiada, cómo había afectado sus relaciones futuras, cómo el daño que yo causé con mis palabras descuidadas se había ramificado en direcciones que nunca hubiera imaginado. Vi cuando ignoré sistemáticamente a un anciano vecino que vivía sumido en la soledad, cada vez que pasaba frente a su puerta, y fingía no escuchar su saludo, cada vez que evitaba su mirada en el ascensor, porque no tenía tiempo para conversaciones triviales. Sentí su soledad, su anhelo desesperado por conexión humana. Vi cómo falleció solo en su apartamento, sin descubrirse su cuerpo durante 3 días, y supe que yo podría haber sido la diferencia entre su final solitario y una vejez con algo de dignidad y compañía. Cada escena venía acompañada no de juicio, sino de comprensión. Experimentaba no solo mis propias emociones en aquellos momentos, sino el impacto que mis acciones habían tenido en los demás. Era como si pudiera entrar en la piel de cada persona afectada por mis decisiones, sentir lo que sintieron, ver el mundo desde su perspectiva. Vi mi adolescencia y juventud adulta desplegarse ante mí cada vez que elegí mi ambición sobre las personas. Cada relación que sacrifiqué en el altar de mi carrera, cada oportunidad de mostrar amor que desaproveché porque estaba demasiado ocupada, demasiado enfocada en mis propios objetivos. Sentí la decepción de la barista, a quien sonreí distraídamente, esa misma mañana mientras pensaba en los informes pendientes. Ella acababa de recibir noticias devastadoras sobre la salud de su madre, y había esperado una palabra amable, una señal de que alguien se preocupaba. Yo no la había notado en absoluto. Experimenté la soledad de mi madre cuando le colgué el teléfono abruptamente la noche anterior, porque estaba muy ocupada. Ella había llamado no solo para charlar, sino porque estaba experimentando síntomas preocupantes y necesitaba a alguien con quien hablar sobre sus miedos. Mi brusco rechazo la había dejado sintiéndose aún más sola, cuestionando si su hija la amaba en absoluto. Comprendí el dolor de mi ex prometido cuando prioricé mi carrera sobre nuestra relación, culminando en nuestra ruptura. No solo vi su dolor inmediato, sino cómo esa ruptura lo había afectado durante años, cómo había luchado con sentimientos de inadecuación, cuestionando si era suficientemente bueno para ser amado. Vi las oportunidades que yo había tenido para elegir de manera diferente, para encontrar un equilibrio, pero como mi orgullo y mi adicción al éxito profesional me habían cegado a todo lo demás. La revisión continuó, moviéndose a través de mis años como auditora. Vi todas las personas que trabajaban bajo mi supervisión, cómo mi estilo de liderazgo duro e impersonal había afectado sus vidas. Una joven analista había renunciado después de que yo la reprendiera duramente por un error menor, y ese evento la había llevado a cuestionar sus capacidades, retrasando su carrera durante años. Un asistente mayor, que dependía de su trabajo para sostener a su familia, había vivido en constante miedo de perder su empleo debido a mi reputación de ser despiadada con cualquier error. Vi cada pequeña crueldad, cada comentario sarcástico, cada mirada de desprecio que había dirigido a personas que consideraba menos competentes que yo. Y sentí el efecto acumulativo de estas acciones en culturas de trabajo tóxicas. Matrimonios tensos porque las personas llevaban su estrés laboral a casa, crisis de confianza, incluso un intento de suicidio de alguien que había sido víctima de mi crítica particularmente mordaz en un momento en que ya estaba luchando con depresión. Pero la parte más dolorosa de la revisión fue ver todas las oportunidades que había tenido para conocer a Dios, para abrir mi corazón a la verdad espiritual, y cómo las había rechazado
sistemáticamente. Vi a mi abuela orando por mí cada noche, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras suplicaba a Dios que abriera mis ojos espirituales. Vi a compañeros de trabajo cristianos que habían querido compartir su fe conmigo, pero se habían abstenido, porque mi actitud hostil hacia la religión era bien conocida. Vi coincidencias que no eran tales en encuentros con personas que podrían haber compartido el Evangelio conmigo, libros que podrían haber plantado semillas de duda en mi ateísmo, momentos en mi vida cuando mi corazón había estado brevemente abierto, pero yo había endurecido mi voluntad contra cualquier consideración de lo sobrenatural. Vi cómo Dios me había estado persiguiendo toda mi vida, dando pistas, abriendo puertas, orquestando circunstancias que me llevaran a cuestionarme, pero yo había cerrado mis ojos y oídos a cada intento. No era que Dios estuviera lejos o ausente, era que yo me había atrincherado deliberadamente en mi incredulidad, construyendo muros cada vez más altos alrededor de mi corazón para mantener fuera cualquier cosa que amenazara mi visión del mundo, cuidadosamente construida. En medio de este doloroso reconocimiento, la presencia me sostenía con una compasión tan profunda que mis lágrimas espirituales parecían lavar años de indiferencia, de egocentrismo, de ceguera voluntaria. No había condena en aquel amor, solo una verdad reveladora que me permitía verme tal como era, y al mismo tiempo, tal como podía llegar a ser. Un mensaje claro resonó en todo mi ser. Yo te redimo. Yo, ya pagué el precio. Estás perdonada. Esas palabras penetraron hasta lo más profundo de mi alma. Yo había pasado mi vida entera construyendo mi valor sobre mis logros, mi inteligencia, mi éxito profesional. Pero ahora veía con claridad desgarradora que nada de eso importaba en términos eternos. No había hoja de cálculo que pudiera equilibrar el libro mayor de mi vida. Mis logros profesionales eran polvo ante la santidad perfecta de Dios. Y sin embargo, a pesar de todo, a pesar de mi arrogancia, mi frialdad, mi rechazo deliberado de Él, me ofrecía perdón completo, basado no en mis méritos, sino en su gracia. Comprendí en ese momento lo que la cruz realmente significaba. No era simplemente un símbolo religioso o un evento histórico interesante, sino el punto de intersección entre la justicia perfecta de Dios y su amor infinito. Jesús había tomado sobre sí mismo el castigo que yo merecía, no porque yo lo hubiera pedido o merecido, sino porque así de grande era su amor. La magnitud de este sacrificio me abrumó. Lloré como nunca había llorado en mi vida, lágrimas de arrepentimiento, de gratitud, de asombro, ante un amor tan incomprensible. Fue entonces cuando el entorno del hospital se desvaneció por completo, y fui transportada a lo que solo puedo describir como el cielo. Si la luz, en la sala del hospital, había sido impresionante, aquí las palabras resultaban completamente insuficientes. Los colores tenían dimensiones que no existen en la Tierra. No solo tenían tono y saturación, sino que vibraban con una cualidad viviente, como si cada matiz contuviera una canción, una emoción, un fragmento de la mente divina. El azul no era simplemente azul, era la esencia misma de la paz y la profundidad. El verde no era solo verde, encarnaba el crecimiento, la renovación, la vida en su expresión más pura. Cada color contaba una historia. El púrpura real que veía en algunas de las vestiduras de los seres glorificados hablaba de majestad y reinado con Cristo. El dorado omnipresente reflejaba la gloria de Dios mismo. El blanco más puro que jamás hubiera imaginado representaba la santidad perfecta. Pero también había colores para los que no tengo nombres en español, tonalidades que no existen en el espectro visible terrenal, cada uno comunicando verdades espirituales que resonaban directamente en mi alma. La música era tangible, no solo se escuchaba sino que se podía sentir, tocar, saborear. No provenía de ninguna dirección particular, sino que emanaba de la misma luz, del mismo aire. Era una sinfonía perfecta, donde cada nota estaba en completa armonía con las demás, donde mi propia conciencia se sumaba a la melodía como un instrumento más en la orquesta cósmica. No había disonancias,
No había silencios incómodos, solo una progresión eterna de belleza sonora que contaba la historia de la creación, de la redención, del amor infinito. La música misma era adoración, pero no la adoración rutinaria y mecánica que había presenciado en las pocas veces que había asistido a servicios religiosos en la tierra. Esta era adoración, en su forma más pura, en un reconocimiento gozoso de la bondad, la belleza y la majestad de Dios. Y lo asombroso era que cada ser en el cielo participaba naturalmente en esta adoración. No era una obligación impuesta, sino la respuesta natural del alma a la presencia del Creador. Era como respirar, tan natural e inevitable como el latido del corazón. No había sol, pero todo estaba bañado en una calidez dorada, que parecía emanar de la misma presencia de Dios. Comprendí, entonces, el significado del versículo bíblico, que dice que Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. La luz no era simplemente iluminación, sino la manifestación visible del amor, la verdad y la santidad de Dios. Esta luz disipaba toda sombra, toda duda, todo temor. Kemen onque kemenar no describe adecuadamente el movimiento en aquel lugar, por paisajes que desafiaban toda lógica terrenal. Ríos de agua viva fluían junto a praderas donde la hierba misma cantaba alabanzas. No era una metáfora, realmente podía escuchar la creación alabando a su creador. Cada brizna de hierba, cada flor, cada árbol participaba en esta sinfonía de adoración. Los ríos eran cristalinos, más puros que cualquier agua terrenal. Me acerqué a uno y bebí de él. El agua era refrescante de una manera que iba más allá de lo físico. Era como si cada sorbo renovara no solo mi cuerpo espiritual, sino mi misma esencia, rejuveneciendo aspectos de mi ser que ni siquiera sabía que existían. El agua tenía sabor, pero no era simplemente H2 o NTE, tenía cualidades que hablaban de vida eterna, de satisfacción completa, del Espíritu de Dios mismo fluyendo a través de la creación. Árboles cuyas hojas parecían hechas de esmeraldas líquidas, se inclinaban suavemente en una danza perpetua. Me acerqué a uno y toqué sus hojas. Eran suaves pero firmes, y al tocarlas sentí una corriente de gozo fluyendo desde el árbol hacia mí. A los árboles estaban vivos de una manera que los árboles terrenales no lo están. Eran conscientes, no con conciencia humana, pero con una conciencia propia de su naturaleza, y participaban alegremente en el propósito para el cual habían sido creados. El fruto de estos árboles era abundante y variado. Probé algunos y el sabor era indescriptible, infinitamente más rico y complejo que cualquier fruta terrenal. Pero el fruto no solo satisfacía el gusto, proporcionaba nutrición espiritual, fortaleza, gozo. Comprendí que este era el árbol de la vida del que habla el libro de Apocalipsis, y su fruto estaba disponible libremente para todos los que habitaban en aquel lugar bendito. Animales de especies que no podría reconocer pastaban pacíficamente. Vi algo que parecía un león, pero más majestuoso, con un pelaje que brillaba con luz dorada. Se acercó a mí sin miedo, y extendí mi mano para acariciarlo. Su piel era cálida y suave, y ronroneaba con un sonido que vibraba con contentamiento puro. Cerca de él, una criatura que parecía un cordero, blanco como la nieve recién caída, descansaba tranquilamente. El león y el cordero juntos, tal como prometía la Escritura. No había depredación, no había muerte, no había dolor. Cada criatura existía en perfecta armonía con las demás. Vi pájaros de colores imposibles volando en formaciones que formaban patrones geométricos perfectos, y sus cantos se sumaban a la sinfonía celestial. Sus alas no solo los llevaban por el aire, sino que dejaban estelas de luz y color que se desvanecían lentamente, como pinceladas en un lienzo invisible. Era como si toda la creación participara en una obra de arte continua, con Dios como el artista maestro, y cada elemento contribuyendo a la belleza del conjunto. Encontré seres que reconocí como familiares fallecidos, pero transformados, glorificados. Mi abuela estaba allí, más joven y radiante de lo que jamás la había visto en vida. Sus ojos, que habían estado nublados por las cataratas,
en sus últimos años. Ahora brillaban con claridad perfecta y un gozo indescriptible. Me abrazó, y en ese abrazo sentí todo el amor que me había tenido durante mi vida, multiplicado infinitamente. Nunca dejé de orar por ti, me dijo, aunque la comunicación era más directa que el simple lenguaje. Sabía que Dios te alcanzaría eventualmente. Él siempre cumple sus promesas. Sus palabras me llenaron de una mezcla de gratitud y remordimiento. Gratitud, porque sus oraciones habían sido respondidas de manera tan dramática. Remordimiento porque había desperdiciado tantos años viviendo como si Dios no existiera, causando dolor a quienes me amaban con mi incredulidad obstinada. Vi a otros familiares también, un tío que había fallecido cuando yo era niña, cuyo funeral había sido uno de los pocos eventos religiosos a los que asistí en mi juventud. Ahora lo entendía de una manera que no había sido posible entonces. Vi a un primo que había muerto en un accidente de tráfico, cuya muerte había sido uno de los argumentos que usé durante años para justificar mi ateísmo. ¿Qué clase de Dios permitiría que un joven muriera tan trágicamente? Había argumentado con arrogancia, pero ahora veía a mi primo en gloria, completamente restaurado, participando gozosamente en la adoración celestial. Y comprendí que los planes de Dios son infinitamente más sabios y compasivos de lo que mi mente limitada podía captar. Los cuerpos glorificados de estos seres eran fascinantes, eran reales, tangibles, pero traslúcidos, como si la materia y el espíritu se hubieran fundido en una forma superior de existencia. Podía ver a través de ellos, pero también eran sólidos al tacto. Era como si existieran simultáneamente en múltiples dimensiones. No envejecen, no se cansaban, no experimentaban dolor ni limitación. Entonces comprendí que la gloria que veía no era un premio ganado, sino una herencia ofrecida por gracia. Y justo cuando mi alma se expandía de gozo, la presencia me miró, no con ojos, porque los ojos son demasiado pequeños para traducir una mirada tan vasta, sino con una intención amorosa que me atravesó. Sentí una comisión y un límite al mismo tiempo, como cuando una ola nos abraza y sin embargo nos da la vuelta. Supe que todavía no había terminado mi historia en la tierra. Una vibración distinta, una nota en la música eterna, se quebró apenas perceptible. No era disonancia, sino una llamada. Fue entonces cuando la realidad cambió, y la luz comenzó a apartarse, no porque disminuyera, sino porque mi conciencia descendía hacia un ámbito donde la luz no era bienvenida. Una compasión inmensa me sostuvo mientras la presencia dejaba de ser ambiente para convertirse en promesa. La paz se volvió advertencia. En ese descenso, recibí una frase que no oí con oídos, pero que ardió en mi espíritu. Muéstrales lo que yo te muestro. La puerta sigue abierta, pero no para siempre. Lo siguiente fue un contraste brutal. La calidez desapareció como el último rayo antes de una tormenta. Sin transición suave, me encontré en un lugar que no era lugar, un dominio sin coordenadas, donde todo lo que existe se asfixia bajo su propia ausencia de propósito. No era oscuridad como la noche de la tierra, era oscuridad con peso, oscuridad que exudaba desesperación activa, como un ácido de la conciencia. Me di cuenta de que no estaba simplemente observando. Aquel reino reconocía mi mirada y la resentía. Una hostilidad impersonal, pero total, me apretó como una prensa. El aire, si podía llamarse aire, no se respiraba. Se tragaba como ceniza caliente que no alimenta sino que roba. No había horizonte, había en cambio cavidades, cavernas sin paredes, espacios que parecían abrirse y cerrarse por pura maldad, como bocas gigantes que susurran negación. Y los sonidos, el cielo había sido música. Aquí, el sonido era chirrido de metal, llanto desgarrado que no termina, susurros que repetían acusaciones con precisión quirúrgica. Cada mentira que yo había creído en la vida terrenal. No necesitas a Dios. ¿Vales por tus logros? ¿El amor es una transacción? Aquí se presentaba como sentencia. Viziers. No eran caricaturas grotescas con cuernos, sino presencias guarnecidas de vacío. Inteligencias rotas que conocían la luz y la odiaban,
porque habían escogido otra cosa para siempre. Los llamaría sombras conscientes. A veces parecían humanos disueltos en humo, otras veces, geometrías de odio con bordes cortantes. Percibí que no tenían dominio sobre mí, no porque yo fuera fuerte, sino porque una cobertura ajena los frenaba. La presencia seguía siendo una promesa sobre mí, un sello invisible que decía, hasta aquí, y eso los enfurecía. Entonces los vi a ellos, personas a no cuerpos, pero sí identidades desnudas, almas aferradas a recuerdos como si fueran brasas. Algunos gritaban nombres, otros repetían escenas de la tierra que ahora los torturaban por contraste. Una mujer se aferraba a la imagen de una sala de juntas, derramando números como oro líquido entre los dedos, solo para verlos convertirse en pulgas que le devoraban la piel del alma. Un hombre perseguía copas que siempre se llenaban, y al tocarlas, se convertían en polvo que le raspaba la garganta con sed infinita. Un joven miraba un espejo que le devolvía todas las aprobaciones que buscó en redes sociales, pero cada me gusta era un alfiler que se clavaba en su conciencia, convirtiéndose en él. No te conozco más definitivo. No era tetro, era justicia sin misericordia, porque la misericordia había sido despreciada mientras estaba a mano. Comprendí algo con una claridad que me cortó en el infierno. No es Dios rechazando al hombre, es el hombre manteniendo a Dios a distancia hasta el último aliento, y luego recibiendo la eternidad coherente con esa decisión. La puerta del amor se deja abierta escandalosamente largo. Al final, quien no quiere entrar, confirma por siempre su elección. No vi a Dios enviando a nadie a empujones. Vi voluntades consumadas por su propia dirección. Una figura me reconoció, no como Ana. Ese nombre parecía pertenecer a otra densidad, sino como la mente que había despreciado la gracia. Tú también creíste que eras tu propio Dios. Siseó una sombra con ojos de vacío, pero fuiste interrumpida. Sentí el empuje de una acusación vieja, como la serpiente en orgullo. Yo, que había calculado mi vida con fórmulas, ahora estaba allí parada gracias a una sola cosa. Alguien me había rescatado. La acusación, sin embargo, no podía cruzar el sello. Y una voz más firme que el abismo respondió dentro de mí. Fui comprada por precio. Hay puertas. No eran puertas de madera o hierro. Eran decisiones congeladas en eternidad, umbrales sellados por dentro. Sobre algunas leí frases como marcas ardientes. Todo por mí mismo. Desprecio del débil. Aplauso del mundo. Neutralidad. Esa última me destrozó. Neutralidad. Yo había sido una devota de la neutralidad elegante. Esa presunción de ser demasiado sofisticada para comprometerse con la verdad. Allí, la neutralidad se revelaba como una repisa que se desmorona en la nada. Mientras contemplaba, una corriente de dolor ajeno me cruzó. Vi a un anciano que clamaba por su esposa. Había prometido buscar a Dios algún día. Él algún día era ahora una cadena en su garganta. Vi a un líder religioso, no supe de qué denominación en la tierra, que había amado el prestigio más que la verdad. Sus manos estaban llenas de títulos y vacías de vidas transformadas, y ese vacío era ahora su alimento. Vi a una joven que había sido herida por abusos y había confundido la justicia de Dios con la violencia de hombres perversos. Rechazó la luz porque creyó que la luz era igual a sus verdugos. Su historia me quemó como un carbón en el pecho. Quise abrazarla, decirle, no es igual, él no es como ellos, pero no podía intervenir. Una ley más alta gobernaban yo, estaba ahí para ver y para llevar testimonio, no para arbitrar. ¿Por qué me muestras esto? Pregunté hacia la presencia que ya no veía, aunque más que nunca necesitaba. La respuesta no fue una cátedra, sino una convicción porque había amado las tinieblas creyendo que eran sofisticación, y ahora debía amar la luz, aun cuando me humillara. ¿Y por qué debía advertir? El amor advierte. La verdad que salva no es diplomática con la destrucción. Entonces, desde la profundidad, emergió algo peor que el dolor en la ausencia de esperanza. Comprendí que la esencia de ese reino era una frase perpetua de Masia Adutayi, no un grito, sino una resonancia. Demasiado tarde para perdonar.
Demasiado tarde para pedir perdón. Demasiado tarde para cambiar de dirección. Demasiado tarde. La palabra era un eco sin fin. Y sin embargo, sobre mí, como una contracanción, se mantenía una declaración: hoy es el día de salvación. La presencia me sostuvo allí el tiempo suficiente para que ya nunca pudiera trivializar el pecado, el orgullo o la indiferencia. No sé cuánto duró en el tiempo. Allí es un tejido rasgado. Se cae por los agujeros y no se recoge. Pero cuando el reino de la desesperación hubo terminado su lección, fui arrancada como quien saca una brasa antes de que se consuma. Volví a sentir la música, primero como un hilo delgado, luego como un río. Una calidez regresó, y la voz que era más antigua que los montes me dijo con ternura y autoridad: envuelvan, vivan, cuentan, no te avergüences de mi evangelio, busca a los quebrantados, honra a tu madre, pide perdón, sana lo que se pueda sanar, yo haré el resto. El impacto con el cuerpo fue como caer en una casa conocida que huele a polvo. Un golpe eléctrico, un grito, un nombre: Ana. Avery Lowe's oyó. La lámpara blanca del hospital me cegó. Una máscara de oxígeno, manos sobre mi pecho, una enfermera llorando porque la línea que había sido plana empezaba a bailar otra vez. Escuché órdenes, pitidos, la lengua pesada. Todo era menos real que lo que acababa de vivir. Y sin embargo supe que esta era mi asignación. No sentí decepción por volver, sentí misión. Los días que siguieron fueron una escuela. Me recuperé físicamente más rápido de lo que los médicos esperaban, pero la verdadera recuperación ocurría en otro lugar, en el corazón. La primera llamada fue a mi madre. Lloramos. Le pedí perdón por mi dureza, por los teléfonos cortados, por el desprecio a sus pequeñas historias que eran sacramentos cotidianos. Fui a verla apenas me dieron el alta. Sus manos, manchadas por el tiempo, me acariciaron la cara como si yo volviera de una guerra. Dios te guardó, dijo. Por primera vez no me ofendí por la palabra Dios en una frase. La abracé y sentí que un nudo se deshacía adentro. La segunda llamada fue la más difícil a mi ex prometido. No era para reabrir una historia, sino para cerrar con verdad. Le dije: yo te hice un altar, el de mi carrera, y te sacrifiqué allí. Lo siento, no busco nada, solo quería decirte que me arrepiento. Del otro lado, hubo silencio, y luego un sollozo contenido. Yo también me equivoqué, dijo. Ojalá hubiéramos hablado así antes. Colgamos con paz. A veces, la redención no es volver al pasado, sino limpiar la memoria para que no envenene el futuro. Volví a la firma pensando que podía retomar, pero mi mesa era ahora un altar extraño. Las placas de cristal, los premios, los correos urgentes, todo gritaba antes. Me senté, abrí un archivo y vi, como en la revisión celestial, los rostros detrás de cada cifra. Empecé a llorar en medio del open space. Mis compañeros me miraron con inquietud. Pedí el día. Al día siguiente, pedí una reunión con mi superior. Dije que necesitaba un tiempo sabático, que mi vida había girado. Ellos hablaron de métricas, de posición, de proyectos. Yo hablé de propósito. No entendieron del todo. Me fui con 2 meses de transición y un paquete que, por primera vez, no me pareció botín, sino provisión para otra cosa. Me uní a una comunidad de fe que no conocía ritos vacíos, sino la sencillez de la palabra y la mesa compartida. No era una tradición ritualista, era gente que oraba, que trabajaba, que cantaba con guitarras desafinadas, pero con un fuego que yo había visto en el cielo. El primer domingo que entré, un hombre con manos de carpintero me saludó, como si me conociera de siempre. Bienvenida a casa, dijo. Lloré sin vergüenza. Era verdad. El hogar es donde Jesús es el centro. Al principio me daba pudor contarlo del infierno. El cielo, con sus ríos cantores y su luz inimaginable, fluía fácil de mis labios. ¿Quién se ofende con la belleza? Pero cuando mencionaba la advertencia, veía cejas fruncidas, sonrisas condescendientes, comentarios de café. Ana tuvo alucinaciones por la falta de oxígeno. Yo misma había dado ese argumento 1000 veces. Sin embargo, el amor que me había rescatado me empujaba en el amor. No omite los capítulos incómodos.
Empecé a hablar con honestidad y mansedumbre. No convertí mi experiencia en doctrina, pero tampoco la enterré por miedo al ridículo. Decía en Bae algo que me cambió y se alinea con lo que Jesús ya dijo. Si Él se tomó en serio la eternidad, yo no puedo tratarla como metáfora. Comencé a visitar hospitales con un equipo de la iglesia. Entrábamos con discreción, pedíamos permiso, orábamos en voz baja. Encontré una sala de oncología que se convirtió en mi segundo templo. Allí aprendí la diferencia entre la compasión y el sentimentalismo. La compasión se queda, escucha, y si es necesario, guarda silencio. A veces compartía mi historia, otras solo apretaba manos. Vi sanidades que los médicos no pudieron explicar. Vi también despedidas en paz. En ambas cosas, Jesús estaba. Una tarde conocí a Raquel, una enfermera que se me acercó después de escucharme orar con una paciente. Tenía ojos cansados, ojeras de turnos interminables. Me preguntó si lo que yo contaba del infierno era real o un mecanismo psicológico. No discutí. Le conté lo que vi sin adornos y le hablé de la gracia. Me escuchó sin parpadear. Días después, me confesó que había estado al borde de la desesperación por un abuso en su infancia. Le enseñaron a llamar Dios a un monstruo, y por eso había odiado todo lo religioso. Lloramos juntas. Le dije lo que había ardido en mi pecho, en el abismo. Él no es como ellos. Jesús la tocó sin ruido. Su vida comenzó un proceso de sanidad que, a día de hoy, sigue floreciendo. Mi relación con el dinero cambió. Vendí obras de arte que había comprado para impresionar y usé ese recurso para abrir una pequeña fundación de apoyo a viudas y huérfanos. No era filantropía para limpiar la conciencia. Era respuesta a un llamado específico que sentí cerca de los ríos del cielo, a la religión pura visita. No llevábamos logos grandes, ni hacíamos campañas estruendosas. Pagábamos alquileres atrasados, llenábamos neveras, encontrábamos abogados pro bono para casos de desalojo injusto. En cada visita. Esto es crucial. Hablábamos de Jesús con respeto, no como caridad que exige conversión, sino como esperanza que se ofrece y que transforma. Por supuesto, hubo resistencias. Algunos amigos de mi vida anterior me tildaron de fanática. Un artículo en una revista especializada me ridiculizó de auditora estrella a mística de Gardapol. Me dolió, porque el orgullo antiguo aún respiraba. Aprendí a perdonar columnas, tweets y miradas. Aprendí también a verificar mi propio corazón. ¿Estaba construyendo una nueva identidad basada en ser la de la experiencia? La tentación de hacer de la experiencia un pedestal es sutil. Por eso me sometí a mentores, gente sencilla que conocía la escritura más que las luces. Ellos cuidaban mi alma con preguntas incómodas y oraciones fieles. Una noche, mientras oraba, recordé la joven analista a la que una vez humillé en público. Se llamaba Lucía. Habían pasado años le busqué. Tardé semanas, pero la encontré trabajando en una empresa mediana. Le escribí, me reuní con ella, le pedí perdón concreto por aquella escena en la que la reduje a un error. Lucía me escuchó seria, con una herida antigua en la mirada. Finalmente dijo: yo pensé que nunca reconocerías aquello. Sonrió apenas. Te perdono. Salimos a la calle, y el cielo de Madrid tenía un azul que no recordaba. No sé si ella creyó en Jesús ese día, pero sé que una grieta de justicia se cerró, y eso honra a Dios. Con el tiempo, me invitaron a compartir en universidades. No fui a ganar debates, fui a contar. Hablaba de ética, de sentido, de cómo los números sin rostro generan monstruos, y siempre, en algún punto, abría la herida y el milagro a la parada cardíaca. El cielo, el infierno, la gracia. Un profesor me desafió frente a todos: señora, ¿no le parece peligroso atemorizar a los jóvenes con imágenes del infierno? Respiras, cuentas a 3, respondes con mansedumbre. Más peligroso me parecía cuando yo, con poder, atemorizaba a mis equipos en nombre de la excelencia. El amor advierte. Si una carretera termina en precipicio, el cartel no es intolerancia, es misericordia. Hubo silencio. Algunos se burlaron, otros me escribieron en privado, buscando hablar. Descubrí la escritura como agua viva. Antes la juzgaba desde afuera,
Ahora me juzgaba a mí con ternura, leía y ardía. Jesús habló claro sobre el cielo y el infierno, sobre la gracia y el juicio, sobre nacer de nuevo. No encontré en él un moralista agrio, sino al Dios que se hizo carne para rescatar, suave con el quebrantado, duro con la hipocresía. Mi fe no se volvió una filosofía, se volvió obediencia enamorada. Cuando salí del agua, recordé el río del cielo y lloré por la continuidad de la historia en el mismo autor en ambos escenarios. No todo fue cima, hubo valles. Sufrí una recaída de salud que me obligó a parar otra vez. En la Quieted, el viejo perfeccionismo intentó disfrazarse de celo espiritual. Si no hago, sigo valiendo. Jesús me enseñó a estar sin hacer, a ser hija y no empleada. También luché con sueños en los que el abismo me llamaba por mi nombre de antes, ofreciendo herramientas and control, reconocimiento. En Cara Sueno, recordaba la frase grabada en mí fui comprada por precio. Despertaba y repetía en voz baja versos que ahora eran espada y pan. Un episodio marcó una nueva etapa. Recibimos a un joven llamado Marcos, recién salido de la cárcel, por un robo menor. Llegó por la fundación, pidiendo alimentos. Traía en los ojos la mirada de quien ha sido contado muchas veces por su última etiqueta. Se sentó, comió como si nadie lo mirara, y entonces nos dijo casi Senaira, no sé cómo cambiar. Le conté mi historia, y por primera vez, compartí con detalle lo del sello invisible, la protección en el reino de sombras. No eres fuerte, le dije, pero puedes ser protegido. No sabes cómo cambiar, pero él sabe cómo hacerte nuevo. Marcos no lloró. Apretó la mandíbula. Dijo, anquiero honoramo. No hubo relámpagos, pero al día siguiente trajo a su hermana y a un vecino. 3 meses después, lo vi pedir perdón a la dueña de una tienda a la que había robado. Trabaja hoy en un taller, y su sonrisa le abre puertas que antes abría a empujones. Al recordar el hospital donde casi muero, pedí permiso para dar una charla al personal. Aquel mismo cuarto piso, aquella misma sala sin personalidad, se llenó de batas y uniformes. Empecé agradeciendo la ciencia que Dios usa para salvar vidas. Sí, aprendí a ver a Dios y la ciencia como aliados, no competidores. Les conté mi paro. Les dije que no supe su nombre entonces, pero que mi nueva vida llevaba su firma. Y les hablé del cielo. Las caras se suavizaron. Entonces, con temblor, les hablé del infierno. Hubo incomodidad. Es un tema que a todos nos gustaría que no existiera. No presioné. Solo testifico si yo callo esta parte, no los amo de verdad. Cuando terminé, una doctora que siempre había sido cordial pero distante se me acercó y, con lágrimas que negaba con la cabeza, dijo, mi hermano se quitó la vida el año pasado. Si existe esperanza, incluso para esa oscuridad, quiero escuchar más. Nos sentamos en el pasillo y el reino se acercó sin ruido. También tomé decisiones prácticas. Ya no acumulé agendas imposibles. Reservé un día a la semana para silencio y escritura. Aprendí a decir, no por pereza, sino por fidelidad. Empecé a anotar nombres de personas por las que oraba, ambaristas, taxistas, vecinos. Mis oraciones dejaron de ser listas de supermercado para convertirse en conversaciones con un padre que disfruta estar conmigo. A veces, en medio de una jornada, sentía la música. Sí, esa música, tenue, como si una ventana se abriera, y recordaba que todo esto es un prólogo. Eso me daba urgencia y descanso a la vez. Volví a pensar en el título que ahora otros ponían a mi historia. El día que el cielo se abrió y vi el infierno. Podría parecer que el infierno es la parte más dura. Lo es. Pero más duro habría sido volver a mi vida sin haber sido interrumpida. El verdadero horror sería un éxito impecable sin redención. Yo fui interrumpida por misericordia, y esa misericordia me dio un encargo en vivir de tal modo que la puerta abierta sea visible para otros. No me convertí en monja ni en ermitaña. Sigo siendo Ana y me gusta el café negro, los paseos al amanecer, los documentos bien ordenados, pero ahora ordeno balances distintos. Reviso líneas invisibles. ¿Hay perdón pendiente? He dicho hoy,
Gracias y te amo. ¿Estoy escuchando más de lo que hablo? Mido el éxito por lágrimas secadas, por mesas llenas, por manos que ya no tiemblan de miedo. Guay cuando falo. Porque fallo, vuelvo a la cruz, ese cruce donde la justicia y el amor se besan. Allí todo comienza otra vez. Hubo un momento final de cierre que necesito contar. Meses después de mi renuncia, la firma me pidió una consultoría breve para un caso complejo. Acepté, con condiciones éticas claras. El cliente resultó ser el mismo grupo hospitalario. Volví al edificio donde caí. El ascensor al cuarto piso me recordó un ascenso distinto. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo olía a desinfectante y a café recalentado. Entré en la sala de reuniones. La mesa, las sillas, el reloj, to-do y... Toqué el borde de la mesa donde mis nudillos se habían quedado blancos aquel día. Respiré y dije en voz baja, gracias por no dejarme aquí. Trabajé con diligencia, pero ya no con idolatría. Entregué el informe, y antes de irme, pasé por la capilla del hospital. Estaba vacía. Me senté y oré por cada persona que entraría allí, sintiéndose sola. Dejé una nota en un banco a Nay Esperanza, Juan las 3:16, no para hacer proselitismo barato, sino para dejar una cuerda en el pozo. Say go. He visto matrimonios restaurados por la humildad de 2 palabras, me perdonas. He visto hombres y mujeres de negocios entregar su ambición a Jesús y recibir de vuelta su talento como instrumento y no como amo. He visto jóvenes que confunden libertad con vaciarse, dejarse llenar por el Espíritu y redescubrir la alegría que no cuelga de aplausos. Y también he acompañado duelos que no se resuelven con frases hechas. En cada escenario, recuerdo el contraste que me salvó cielo y infierno, gracia y verdad, ahora y eternidad. A veces me preguntan, ¿no temes que te hayas engañado? Sonrío con honestidad. Si todo esto fuera un truco de mi cerebro en hipoxia, ¿cómo explicar la vida nueva que no puede simularse? ¿Cómo explicar el perdón otorgado y recibido, las adicciones que se rompen, las culpas que ya no gobiernan, el amor por personas que antes eran estadísticas, pero más que argumentos, vuelvo a la presencia? Él no fue un concepto, me conoció y me amó. Me llama por mi nombre, el de ahora y el de siempre, y me envía. Mientras su voz me sostenga, caminaré cuando se cae él, porque un día mis oídos dejarán esta tierra. No será silencio, será la sinfonía plena otra vez. Quiero terminar con lo más simple y lo más difícil. A una invitación, no a un club, no a una estética, no a un ritual, a una persona. Si estás leyendo y sientes en tu pecho una mezcla de nostalgia y temor, si una parte de ti sabe que fuiste hecho para luz y otra parte ha aprendido a vivir en penumbra, te entiendo. Yo viví así. No necesitas el teatro de una sala para hablar. Puedes hablar ahora mismo. ¿Dónde estás? Di con tus propias palabras algo así. Jesús, me rindo. He vivido para mí, he despreciado tu amor, he herido y me he herido. Creo que moriste y resucitaste para darme vida nueva. Entra, límpiame, hazme tuyo, enséñame a seguirte. No es la fórmula, es la rendición. Si lo dices de verdad, Él te oirá. Y te advierto con amor, no dejes para mañana lo que la eternidad te ofrece hoy. Yo, Ana, que una vez pensé que la fe era una muleta, he encontrado que es, más bien, la mano firme que me levantó del suelo cuando el corazón se me detuvo. La viña del mundo sigue agitada. Los balances insisten, las agendas gritan, pero por encima de todo eso, hay una luz que no se apaga y una puerta que todavía está abierta. Entré por ella como quien cae en brazos que lo esperaban desde siempre. Ahora, invito a otros a ver lo que vi en el cielo que se abre, el infierno que advierte y al Rey que salva. Y cuando, finalmente, vuelva a oír mi nombre llamado, ya no habrá mesas frías ni relojes encapotados. Habrá ríos que cantan y abrazos que no acaban. Y sobre todo, estará Elán, la presencia que me sostuvo en el abismo y me trajo de regreso para contarlo. Entonces sabré, sin sombra de duda, que cada acto de amor pequeño,
cada perdón otorgado, cada verdad dicha con ternura, fueron, desde el principio, la música de esa ciudad a la que pertenezco. Hasta ese día, caminaré en la tierra con los ojos abiertos, porque ya vi lo invisible, y fui amada allí.